¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo sin vernos. Bueno, hoy día, en otra instancia, hablando acerca de un tema que puede parecer reiterativo, que es el de creencias o programación. Hoy día, sobre todo, creo que el principal aporte de tocar el tema es en relación a ciertas preguntas que de hecho me han hecho estudiantes en las distintas instancias de prácticas o el tema de la suscripción. Y es la confusión de los dos conceptos. O sea, ¿qué es la diferencia entre creencias y cuál es la diferencia con la programación? Así que, ¿qué te parece, amiga mía, si empezamos a conversar acerca del tema, esclarecer algunas diferencias conceptuales y explicar también cuál es la relación entre los dos conceptos? Porque hay una, en un sentido. Claro, bueno, sí, prácticamente estamos hablando de lo mismo, creencias y programación. La programación proviene de creencias, entonces estamos hablando de todas estas conceptualizaciones acerca de la vida, acerca de nosotros y de nuestra relación con el entorno. Conceptualizaciones, es decir, el significado que le damos a ciertas connotaciones o a ciertas actitudes, actividades, quehaceres del ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se vuelven programaciones? Porque son transferidas en la infancia de una forma que sin ningún filtro. Los niños aprendemos viendo, absorbiendo, imitando la información de papá y mamá. Y esto sucede en los primeros 6 años de vida. Entonces estamos hablando de que esta información es transferida de conciencia a conciencia sin ningún filtro y queda a modo de programación, porque bueno, cuando hablamos en términos de programación es que estamos hablando como si fuéramos un robot, ¿no? Bueno, ya nos programaron, ya tenemos cierta programación. En un sentido es así, pero en otro sentido es no, porque un robot no puede autogestionarse y no puede manejar esta información por sí mismo, es decir, entrar en introspección y entrar en autoobservación, que esta capacidad de nosotros que tenemos como con este séptimo chakra que nosotros manejamos, a diferencia del resto de los seres que habitan en este planeta, y que esto nos permite darnos cuenta y crecer y desarrollarnos por nosotros mismos. Entonces sí, en un sentido es una programación, pero es una programación que en un sentido nos sirve porque nosotros elegimos elegimos nacer con nuestros padres y nos sirve porque estamos buscando trascender estos temas precisamente que queremos transitar y trascender. Entonces, no es una programación a modo de robótica, que no podamos hacer nada y que estamos condenados por eso, sino más bien es una posibilidad de crecimiento y de expansión. Entonces es un cambio de enfoque para entender estos conceptos, es que son conceptualizaciones que nosotros adquirimos en la infancia, las creencias que quedan a modo de programación porque las absorbemos sin ningún filtro y quedan en lo más profundo de nosotros porque no recordamos, y es la materia prima con la que estamos creando nuestra vida. Me gustaría tener un momentito para compartir saludos con Beatriz, con Peter Wings, con Miguel López, con Mauricio Pereiros, con Beatriz Guerrero, con Yasmín Gravis, con Gratempe, con Miguel López, Jaques, Alan Contreras, que siempre nos acompaña, a Miriam también, Richard, Marcela, y bueno, Alejandra Cabrera, Patti, Rosalina, Cristian Fuentes también, y bueno, si es que se me escapa alguien, mis excusas. Mientras seguimos desarrollando este interesante tema, ¿cuál es la diferencia y cuál es la similitud entre programación y creencias? Una forma en que, y más o menos lo mencionaba, que tiene que ver con esta condicionamiento a la persona como si fuera robótica, como si fuera robot. Más allá de que la información le pudiera servir en cierto proceso de desarrollo para solucionar o transitar ciertos temas, hay una característica probablemente distintiva de la programación, y es que en general suele ser información limitante o negativa respecto al libre albedrío, la capacidad, la conexión con la propia divinidad. En ese sentido, decía Harold, la programación en general es información perversa, en el sentido de que está distorsionada, y que en algún momento cumplía alguna finalidad
también basada en control, poder, cierta dinámica de sumisión, ¿ya? Sobre todo lo que es la programación religiosa, siendo probablemente aquella la más, donde más se nota. Pero también en general estos distintos hábitos que tienen como sustento o como base la negación del libre albedrío. Y en ese sentido la programación sí, efectivamente son creencias, pero es un tipo de creencia específica. Primero está este factor, como señalas tú, que es transferido o impuesto sin un filtro, sin una capacidad del niño, tanto en un sentido de cuestionar eso, sino hasta cuando ya desarrolla su propia conciencia en una mayor entendimiento de sí mismo. Y por otra parte está este factor de que casi siempre son hábitos que, como señalabas también, se impregnan en lo profundo de la conciencia de manera limitante. Eso probablemente sería una distinción a considerar. No sé si te gustaría profundizar en eso o matizarlo. Bueno, sí, en realidad, viéndolo en perspectiva, nosotros absorbemos todo en la infancia, es decir, tanto lo positivo como lo negativo. Lamentablemente, en su mayoría, lo que se maneja conceptualmente a nivel de crianza es negativo y es falso. Recordemos que es negativo, sí, porque es limitante y es un atropello al libre albedrío de las personas, pero en otro sentido es falso porque no tiene un sustento real, es decir, la respuesta generalmente es así, porque siempre ha sido así, o porque esto es bueno o porque esto es malo, en términos de bueno y malo, ¿no? Y hablar en términos de bueno y malo es hablar en términos de connotación religiosa, y hablar en términos de connotación religiosa estamos hablando de sistemas de creencias que son implantados de una forma u otra dependiendo del lugar en que naciste. Entonces, y te dicen que también es así porque es así, finalmente el fondo, ¿no? O porque está en este libro sagrado, porque así lo dijo Dios, pero porque sí dice Dios, pero en realidad si nosotros tenemos una comunicación directa con Dios, podemos hablar con Dios y realmente podemos aclarar muchas de estas creencias que realmente son de fondo falsas. Esta idea de asumir creencias porque es así, porque siempre ha sido así, sin ningún fondo, sin ninguna análisis, sin ninguna revisión por parte de nosotros, es realmente lo que lo hace tan negativo en un sentido porque estamos siendo sumisos, como tú dices, a una autoridad o a alguien que nos está diciendo cómo tenemos que vivir o cómo tendríamos que comportarnos o cómo tendríamos que ser en un sentido u otro, y no escuchándonos a nosotros mismos, que es ahí donde está nuestra verdadera conexión con nuestra verdadera naturaleza. Entonces, de fondo esta programación es perniciosa, como decía Harold, es muy perniciosa porque te desconecta, te saca de ti, te desconecta de tu verdadera naturaleza y entonces quedas fácilmente manipulable y controlable por los demás. Es lo profundo, lo tan pernicioso y lo profundamente negativo que puede ser para todos nosotros. Exactamente. Ahora, en ese sentido, una forma de distinguirlo, porque ahí entra el otro tema. ¿Todas las creencias son programación? La respuesta en ese sentido sería no. Porque las creencias que tú escoges por ti mismo, las creencias que ya son el resultado de tu propio desarrollo de conciencia, son la materia prima desde la cual libremente tú estás creando tu propia realidad, tu propio concepto, tu propia percepción también de la realidad. Entonces podríamos decir, todas las programaciones, en un sentido sí son creencias, pero no toda creencia es una programación. En cuanto el factor determinante es, o podría considerarse, el ejercicio libre albedrío, es justamente en la práctica de esa creencia y en la asimilación, ¿por qué no decirlo también?, de esa creencia. Sumando además que, como mencionaste recién, el tema de la programación es información casi siempre perniciosa que pretende mantener una desconexión ilusoria entre nosotros y nuestra propia divinidad, o la divinidad en sí misma. Entonces, ahí podríamos considerar
una diferencia sustantiva, eventualmente, entre los dos conceptos. No sé qué puedes plantear en relación a eso. Bueno, sí, y de fondo es entender que nosotros estamos en un desarrollo de conciencia y que este desarrollo pues depende de cada uno de nosotros, que vamos a ir al ritmo que cada uno de nosotros decida. Y detenerte o no, pues depende de ti. Si tú quieres estar mucho tiempo experimentando las consecuencias de estas creencias que programadas, tarde o temprano va a llegar un momento en que tú vas a decir, bueno, esto no me llena, no estoy feliz, no estoy realmente encontrando esa armonía en mí, no me siento, estoy desconectado, no me siento feliz. Entonces es cuando empiezas a buscar por ti mismo esas respuestas para regresar, para dar los pasos, ese proceso de regreso a ti. Entonces, hablar en términos de creencias y de programaciones es hablar también en términos de qué tanto yo estoy queriendo manejarme de manera individual, consciente, en mi propio desarrollo de conciencia, y qué tanto quiero permanecer o pertenecer a estos grupos en un sentido que no me permiten realmente estar en paz y feliz conmigo mismo, ¿no? El fondo es ese, porque cuando tú estás desconectado, hay una sensación precisamente de eso, de desconexión y de que siempre hay algo más y que no sabes, que siempre si estás enfocado hacia allá, no sabes realmente que es así hasta que estás sobre tope, y diga, no es para acá, es para acá, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta programación o este manejo de estas creencias nos están sirviendo para darnos cuenta es parte de un proceso. Si hemos sido tan empecinados en seguir este rumbo, tarde o temprano vamos a entender que es importante mantener ese balance, ese equilibrio, pero siempre dentro de nosotros mismos, ¿no? Regresar a nosotros mismos. Y en ese sentido, reemplazar justamente la programación por creencias que estés desarrollando consciente y deliberadamente, y que, como señalas también, te acerquen, sean congruentes con este propósito de vida, de felicidad, plenitud, que al final del día a todos nos llama, digamos, de vivir experiencias de manera plena, de manera placentera. Así es. Entonces, ahí probablemente esté también la otra gran diferencia, en el sentido de las consecuencias de una creencia basada en conceptos positivos o ciertos, vamos a decir, en el sentido en el reconocimiento de nuestra propia divinidad. Así es. O si conceptos más bien falsos en los cuales lo que hay es una negación de aquello. Así es. Y bueno, en la experiencia vamos obteniendo sabiduría, porque la experiencia, las consecuencias de nuestras decisiones se traducen en experiencias que de una forma u otra nos van a mostrar qué tan fuera de equilibrio o qué tan cercanos a nosotros o reconectados con nosotros estamos. Entonces, pero eso también implica un nivel de alerta, implica un nivel de apertura para tomar todas estas situaciones de la vida y, bueno, de alguna forma sacar algo positivo de ello, incluso dentro de un manejo de creencias negativas, porque esto es lo que nos está impulsando a regresar a nosotros mismos. Mira, en relación a la relación con las creencias, nos llega una pregunta súper interesante, me gustó, de Ariana, de RT 2001, y nos dice que actualmente vive en Italia y vive una experiencia interesante con personas que practican la religión, y pregunta, ¿de alguna manera eso me afecta a mí, a mi propio crecimiento espiritual? Me encantó la pregunta. ¿Qué opinas tú? Bueno, en este sentido tuvo una experiencia con personas que practican la religión, pero no explica qué experiencia. Claro. Entonces, bueno... hablándolo así en general, creo. Bueno, en ese sentido, es importante determinar la experiencia para poder ver a qué se refería, pero en ese sentido, si a lo que te refieres es si tú puedes caminar o relacionarte o convivir con gente
de cualquier creencia, sí, que tú estés afectada y encontrar este punto de equilibrio, de balance y de neutralidad, por supuesto que sí, porque la idea es que nosotros podamos ser más inclusivos y no y dejar precisamente la programación es de pelea, la programación es de división, la programación es de no reconocimiento de la divinidad también en el otro, en mí y en el otro. Entonces, en la medida que nosotros vamos deshaciéndonos de esas creencias, vamos encontrando que podemos ser más inclusivos y que podemos estar neutral y podemos convivir amorosamente y felizmente con las personas de cualquier creencia. Porque en realidad nosotros, si volvemos a nuestra verdadera naturaleza, que es amorosa, podemos entender que cada uno de nosotros está en un nivel de entendimiento y un nivel de conciencia, y que cada uno de nosotros está manejando ciertas creencias y que es la forma como está creando cada uno de nosotros su vida, independientemente del nivel de conciencia y de conciencia de las creencias que cada uno de nosotros maneje. Ahora, ¿qué tan programado, qué tan robotizado estés? Depende también de cada uno de nosotros, de la decisión de empezar a revisar esas creencias y de ver que es realmente posible manejarnos y vivir dentro de esta inclusión y dentro de esta libertad de ser de cada uno de nosotros. En ese sentido, me recuerdo una frase que, si mal no recuerdo, se le atribuye a Aristóteles, que decía que solo una mente educada es capaz de convivir o de relacionarse con personas de opiniones distintas a las suyas de manera respetuosa. Hay otra frase también genial que hace poco me compartieron por redes sociales, que decía algo así como no es necesario tener las mismas ideas, sino es necesario tener el mismo honor o respeto hacia el uno y el otro, digamos. Y yo creo que viene muy a lo que preguntas y a lo que estás comentando también tú, Celia, en relación a cómo desde que buscamos nuestra propia neutralidad, eso no implica pasar a llevar o no implica negar también la creencia de los demás, digamos. Muchas veces, eso sí, es posible que una persona que está más dogmatizada tenga esa tendencia a pretender aplastar nuestras creencias. Es una posibilidad. Pero en tal contexto, si yo estoy neutral, también soy capaz de mantener mis propios límites y decir, mira, tú con tus creencias, yo con las mías. Y de una manera amorosa y sin necesidad de conflicto. Así es. Ahora es importante, otra vez, depende del nivel de apertura de cada uno de nosotros, porque las respuestas que estamos buscando quizá pueden llegar de las formas más sorpresivas, y tú puedes decir, bueno, esta persona es sumamente dogmática y quizá muy programada, pero si tú estás con ese corazón abierto y con esa libertad de ser tú, quizá esta persona pueda traerte también una respuesta muy interesante para entender algo que tú estás queriendo entender. Entonces, cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay esa posibilidad de compartirnos y de entrar en este flujo natural de este flujo natural de dar y recibir, que es el flujo natural de la vida. Esta sinergia natural en el que todos estamos compartiendo, aprendiendo, a veces enseñando, a veces ayudando, a veces siendo ayudados, etcétera, etcétera. Es parte de la relación humana como especie. Estamos constantemente en esa dinámica porque somos co-creadores también. Y en ese sentido, muchas veces compartimos creencias, pero muchas veces también sin necesidad de compartirlas, estamos co-creando a través de distintas creencias nuevas oportunidades de vivir. Al final del día, de vivir, de entender la realidad y de entendernos a nosotros y de relacionarnos, etcétera. Así es. A propósito de aquello, estamos compartiendo también una propuesta. Luz Dorada comparte una propuesta que te ayuda a distinguir justamente entre cuál es tu información programada y tus propias creencias. Y en ese sentido tenemos varias actividades. ¿Qué nos comentas acerca de esas actividades, amigo mía? Tenemos muchas actividades. El primero es que, bueno, tenemos Sanación 1, que va a ser 9 y 10 de septiembre. Sanación 1 es donde aprende las técnicas de sanación para sanar a ti mismo, sanar a otros, sanaciones a larga distancia. Son las técnicas de desarrollo Luz Dorada, las técnicas creadas por el gran profesor Harold Moscovitz, que son
como siempre lo hemos repetido, un parteaguas en la vida de cualquier persona. No son las técnicas de sanación comunes, son las técnicas de sanación de desarrollo de luz dorada, que son realmente, no, desde mi perspectiva, más que particularidades, de mi perspectiva, es algo muy importante porque te ayuda a entenderte, te ayuda a empezar a conocerte, y te da las claves para empezar a conocerte y empezar a manejar tu conciencia de una forma muy clara, específica, incluso sencilla, fácil de manejar, pero que esto no implica que no sean las técnicas sumamente trascendentales y muy poderosas. Precisamente en esa sencillez radica esta posibilidad de trascendencia. Entonces, es invitarlos a este 9-10 de septiembre, que va a ser el curso de sanación online. Entonces está abierto a nivel internacional, las personas que quieran sumarse 9 y 10 de septiembre. Y luego tenemos el retiro. Si quieres comentar tú el retiro, Juan Pablo. Bueno, se viene 29, 30 y 1 de septiembre, 1 de octubre, en la localidad, siempre se me olvida, perdona, no sé pronunciar. En Teques, en Morelos. Teques, en Morelos, ok. Pero bueno, en un lugar muy bonito, digamos, estamos viendo las imágenes, que está pero idóneo diseñado para que compartamos una serie de actividades, tanto para gente con curso como para gente sin curso, que eso también es probablemente uno de los elementos más novedosos de este retiro, y es que está abierto prácticamente a todo público, de personas que quieran participar de esta experiencia de expansión de conciencia. La temática, cuarta y quinta dimensión, la dimensión del amor y el sonido divino. Entonces estamos también tocando temas relacionados a estos cambios de conciencia colectivos, a la vez que estamos compartiendo técnicas e instancias en las cuales practicar el desarrollo de conciencia personal e individual. Así que en ese sentido, tremendo. Aquí te mandan saludos nuevamente, amiga mía. Y lo otro que me gustaría mencionar, aparte del retiro, a propósito de las fechas, este fin de semana es la última oportunidad para sumarse a la generación 16 de Clarividencia. Así que si están interesados, ponerse en contacto con nuestros asesores. Ahí está le entregarán toda la información para empezar lo que es este tremendo viaje. Serán las clases de nivelación también, etcétera, etcétera, para que también se sumen a ese tremendo experiencia, que es justamente ir revisando a través de nuestras propias imágenes, en nuestra propia aura, esas creencias que muchas veces son limitantes, y empezar a transformarlas. Así que eso, además, también se viene un nivel 2 de sanación, y se están las fechas puestas de todos los cursos de sanación. Así que si quieres tomarlo en pack, todo el paquete de distintos cursos, también está la opción. Así que eso quería comentarlo a propósito justamente de este interesante tema, que es la diferencia entre nuestras creencias y la programación. ¿Algo más que te gustaría comentar, amiga mía? Pues que estoy muy contenta siempre de estar con todos. Mira, estoy viendo que están sumando algunos amigos también. Bienvenidos todos, qué gusto que estén acompañándonos. Recuerden que pueden decirnos si les gusta que tratáramos algún tema, alguna inquietud que tengan, con todo gusto. Claro que sí, lo vemos y estaremos compartiendo con ustedes. Claro, sí, ahí nos planteó una propuesta, interesante la propuesta, me gustó. Y ahí, claro, también impactando distintos temas que nos gustaría, o les gustaría que tocáramos y conversáramos. Por lo pronto, me parece que ya estamos en la hora, así que un abrazo, amiga mía. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias por la conversación de hoy. Gracias. Y bueno, que siempre estés rodeada tú siempre y todos los que escuchan de luz dorada. De luz dorada. Abrazos. Abrazos.